Ya tomaste tu decisión. Ahora es mi turno. La lluvia golpeaba mi parabrisas como balas caídas del cielo. Cada gota estallaba en 1000 pedazos antes de que los limpiaparabrisas las barrieran. Era pasada la medianoche de un martes y las calles de Milán parecían sacadas de una película posapocalíptica. Vacías, mojadas y absolutamente desesperanzadas. Igual que mi vida. Llevaba 8 meses conduciendo para Uber. Desde que mi empresa de construcción se fue a la quiebra, 8 meses de recoger a universitarios borrachos, esposas infieles y trabajadores del turno de noche que olían a limpiador industrial y sueños rotos. Mi mujer, Sara, no paraba de recordarme que esto era temporal, pero ambos sabíamos la verdad. Nada en mi vida había sido temporal últimamente, excepto, tal vez, nuestro matrimonio. El aviso llegó a las 12:47 a.m. Recogida en el Hospital General de la Merced. Genial. O alguien visitaba a un pariente moribundo o le daban el alta tras un ingreso psiquiátrico. Ambos tipos de pasajeros auguraban una conversación incómoda. Me detuve frente a la entrada principal y lo vi de inmediato. Un anciano frágil, de unos 80 años, aferrado a un pequeño maletín de cuero como si contuviera las joyas de la corona. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado a pesar de la hora, y su traje parecía caro, aunque le quedaba grande, colgando de su cuerpo como la ropa en un espantapájaros. ¿Es usted Tomás?, preguntó, deslizándose en el asiento trasero con una gracia sorprendente. El mismo. ¿A dónde lo llevo, señor? Al cementerio de la Almudena. Sé que es tarde, pero necesito visitar a alguien. Miré por el espejo retrovisor. Sus ojos eran penetrantes, inteligentes, pero había algo más allí, un peso que parecía hundirle los hombros como una carga invisible. Los cementerios cierran de noche, ya lo sabe. Él sonrió, y por un momento, pareció décadas más joven. No planeo entrar. Solo necesito sentarme junto a las puertas un rato. ¿Cree que puede complacer a un viejo? Usted paga, usted manda. Condujimos en un silencio cómodo por las calles desiertas. La ciudad de noche parecía el decorado de una película después de que el equipo se hubiera ido a casa. Todos los accesorios estaban allí, pero la vida se había drenado de todo. Las farolas proyectaban charcos amarillos sobre el asfalto mojado y algún que otro cartel de neón parpadeaba como un latido agonizante. ¿Está casado?, preguntó de repente. Sí, 15 años. ¿Hijos? Una. Lucía, tiene 17. Cree que lo sabe todo. Él soltó una risita, un sonido parecido al crujir de papel viejo. Todos lo creen a esa edad. ¿A qué se dedica su esposa? Vacilé. Sara acababa de aprobar el examen del colegio de abogados y había conseguido un trabajo en Garrigues y Asociados, uno de los bufetes más grandes del centro. Últimamente me había dejado muy claro que mi trabajo en Uber no era precisamente compatible con su nueva imagen profesional. Es abogada, acaba de empezar en una firma importante. Asentó él con complicidad. Ascendiendo en el mundo, algo así. Nos detuvimos ante las puertas del cementerio. Los viejos barrotes de hierro estaban retorcidos en patrones elaborados, y más allá de ellos, las lápidas blancas se extendían en la oscuridad como dientes rotos. No bajó de inmediato. ¿Le importa si le pregunto algo personal, Tomás? Dispare. ¿Es usted feliz? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era feliz. Mi negocio había fracasado. Llevaba a desconocidos de un lado a otro por propinas. Mi mujer apenas me miraba y mi hija pasaba más tiempo con el móvil que hablando con cualquiera de los dos. Es una pregunta muy fuerte para hacérsela a un extraño. A veces los extraños son los únicos que te dan una respuesta honesta. Lo pensé. Lo pensé de verdad. No, no creo que lo sea. Él asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Yo tampoco lo fui durante la mayor parte de mi vida. Pasé 60 años amasando una fortuna, pisoteando a la gente, ganándome enemigos. Nunca tuve hijos. Alejé a cualquiera que pudiera haberme amado. Ahora me estoy muriendo y no queda nadie a quien le importe un bledo. Lo siento. No lo sienta. Yo tomé mis decisiones. Se quedó callado un largo rato, mirando hacia el cementerio. Pero usted me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Era un buen hombre, como parece serlo usted. ¿Cómo sabe que soy un buen hombre? Porque está aquí sentado a la 1 de la mañana escuchando los lamentos de un desconocido moribundo, en lugar de meterme prisa para poder recoger a su próximo cliente. Tenía razón.
¿Qué hay en el maletín? Pregunté. Miró la cartera de cuero en su regazo. El trabajo de toda mi vida. Papeles, sobre todo documentos bancarios, escrituras de propiedad, certificados de acciones. Vale unos 89 millones de euros, más o menos. Casi me atraganto. Dios mío. Lo gané todo en bienes raíces e inversiones. Empecé sin nada, igual que usted ahora. Se volvió para mirarme directamente. Tomás, ¿puedo pedirle un favor? Claro. Tome mi tarjeta. En unos días recibirá una llamada de mi abogado. Cuando ocurra, quiero que recuerde esta conversación. Me entregó una tarjeta de visita. Álvaro Villanueva, decía, con un número de teléfono y una dirección en la zona más exclusiva de la ciudad. Señor Villanueva, no entiendo. Lo hará. Abrió la puerta del coche. Deje el taxímetro en marcha. Solo será un minuto. Lo vi caminar hacia las puertas del cementerio, poner la mano sobre los barrotes de hierro e inclinar la cabeza. Se quedó allí unos 5 minutos, perfectamente inmóvil, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien a quien yo no podía ver. Cuando regresó, tenía los ojos húmedos. Gracias, Tomás. Ya puedes llevarme a casa. Me dio una dirección en La Moraleja, el tipo de barrio donde las casas tienen nombre en lugar de número y los caminos de entrada son más largos que la mayoría de las calles. El trayecto duró 20 minutos y no hablamos mucho. Cuando nos detuvimos ante una mansión victoriana masiva que parecía sacada de una novela gótica, me entregó 200 euros en efectivo. Señor, la carrera solo son 38 euros. El resto es por escuchar. Se detuvo al abrir la puerta. Tomás, cuando mi abogado llame, recuerde lo que le dije sobre las decisiones. Tendrá que tomar algunas muy importantes. 3 días después, Álvaro Villanueva estaba muerto. Un ataque al corazón mientras dormía, según el obituario. Y 2 días después de aquello, mi teléfono sonó. Señor Tomás Massa. Soy Francisco Aguilar, de Aguilar y Asociados. Le llamo por el patrimonio del señor Álvaro Villanueva. Casi se me cae el teléfono. Perdone. ¿Qué? El señor Villanueva dejó instrucciones específicas sobre usted en su testamento. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana, digamos a las 10? Me senté en mi viejo coche en el aparcamiento de Aguilar y Asociados, mirando el edificio de cristal y acero que gritaba honorarios legales caros. Me temblaban las manos. Esto tenía que ser algún tipo de error. Francisco Aguilar se veía exactamente como la idea que el cine tiene de un abogado rico. Cabello plateado, traje perfecto, una oficina con una vista que probablemente costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. Tenía el maletín de cuero de Álvaro sobre su escritorio. Señor Massa, por favor, siéntese. Lo que voy a decirle le va a causar una gran impresión. ¿He hecho algo malo? Quiero decir, solo llevé al hombre al cementerio. Aguilar sonrió. Al contrario, el señor Villanueva fue muy específico sobre las razones de esta decisión. Dijo que usted le recordaba a alguien a quien perjudicó hace mucho tiempo y que le mostró amabilidad cuando más la necesitaba. No lo entiendo. El señor Villanueva le ha dejado todo su patrimonio, 89 millones de euros, además de propiedades, inversiones y efectos personales. La habitación empezó a dar vueltas. Eso es imposible. Le aseguro que es muy real. Hay algunas condiciones, por supuesto. Deberá tomar posesión de su residencia principal en un plazo de 30 días, y hay instrucciones específicas sobre ciertos objetos personales que quería que usted tuviera. No podía respirar. 89 millones. Era más dinero del que podía siquiera conceptualizar. ¿Por qué yo? Le dejó una carta explicando sus motivos. Puede leerla cuando esté listo. Aguilar deslizó un sobre por el escritorio. Señor Massa, necesito que entienda que esto es legítimo. El testamento es inexpugnable. Usted es ahora uno de los hombres más ricos del país. Conduje a casa aturdido, con la carta quemándome en el bolsillo de la chaqueta. 89 millones. Seguía diciéndolo en voz alta, pero no parecía real. El coche de Sara estaba en la entrada cuando llegué, junto con otro vehículo que no reconocí, un BMW plateado con una matrícula personalizada que decía, vendido 1. Miré mi reloj. Las 2:30 de la tarde. Sara debería estar en el trabajo. Entré por la puerta principal e inmediatamente oí voces arriba. La risa de Sara y la voz de un hombre que no reconocí. Mi estómago se apretó.
Sara. Grité. Las voces se detuvieron bruscamente. Pasos. Sara apareció en lo alto de la escalera, con el pelo alborotado, vistiendo una bata en pleno día. Tomás, ¿qué haces en casa? Vivo aquí. ¿Quién está ahí arriba? Un hombre apareció detrás de ella, alto, bronceado, con un traje caro y la corbata floja. Parecía sacado de una revista de moda, dientes perfectos y cabello engominado. Este es Guillermo, dijo Sara, sin mirarme a los ojos. Es un colega. Guillermo extendió la mano con una sonrisa confiada. Guillermo Barrio, de Inmobiliaria Cúspide. Sara me ha hablado mucho de ti. No le estreché la mano. Curioso, ella nunca te ha mencionado a ti. El silencio se estiró como una banda elástica a punto de romperse. Guillermo miró entre Sara y yo, claramente incómodo. Bueno, probablemente debería irme, dijo. Sara, podemos terminar de discutir esas inversiones inmobiliarias más tarde. Inversiones inmobiliarias en nuestro dormitorio a mitad del día. Después de que Guillermo se fuera, Sara y yo nos quedamos en el salón, con el aire espeso de acusaciones no pronunciadas. ¿Desde cuándo? Pregunté. Tomás, no es lo que piensas. ¿Desde cuándo, Sara? Ella se sentó pesadamente en el sofá, pareciendo de repente mayor de sus 42 años. 3 meses. Las palabras me golpearon como un impacto físico. 3 meses. Mientras yo había estado llevando a extraños de un lado a otro, intentando mantenernos a flote, ella se había estado acostando con un guaperas de las inmobiliarias. Quiero que se largue, dije. Esto se acaba ahora. Sara me miró con algo que nunca había visto antes, desprecio. ¿O qué, Tomás? ¿Te irás? Te llevarás a Lucía y os mudaréis a tu coche. Acéptalo. Tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. Yo soy la que tiene el trabajo de verdad ahora. Yo soy la que tiene futuro. Sara, no, déjame terminar. He estado manteniendo a esta familia durante meses mientras tú jugabas a ser taxista. Guillermo me trata como si importara. Él ve mi potencial. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir algo más que una carga? Lo más doloroso era que no le faltaba razón del todo. Me había estado hundiendo en la autocompasión y no había sido precisamente el marido del año últimamente, pero eso estaba a punto de cambiar. Saqué la carta de Álvaro de mi bolsillo y la rasgué para abrirla. Sara miraba confundida mientras yo desdoblaba el caro papel de carta. Querido Tomás, si estás leyendo esto, es que he muerto y mi abogado te ha informado sobre la herencia. Estoy seguro de que te preguntarás por qué un extraño te lo dejaría todo. La verdad es que no eres realmente un extraño. Hace 40 años, yo estaba desarrollando un centro comercial en el norte. Había una pequeña empresa de construcción que tenía el contrato para la cimentación, Massa e Hijos. El dueño era un hombre llamado Roberto Massa, un hombre honesto y trabajador que se parecía mucho a ti. Lo destruí. Busqué lagunas legales para romper nuestro contrato, lo asfixié en los tribunales hasta que se declaró en quiebra y luego compré su equipo por 4 duros. Lo perdió todo. Su negocio, su casa, su salud. Murió 5 años después, siendo un hombre roto. Supe más tarde que Roberto Massa tenía un hijo, un niño que vio cómo se desmoronaban los sueños de su padre y juró no dejar que ocurriera lo mismo con su propia familia. Tomás, tú eres el hijo de Roberto Massa. Te he estado observando desde la distancia durante años, esperando el momento adecuado para enmendar mi error. Cuando subí a tu coche aquella noche, supe que era el momento. Este dinero no te devolverá a tu padre, pero puede darte el poder para proteger lo que te importa. Úsalo con sabiduría. No cometas mis errores. La casa tiene secretos. Busca en el despacho, detrás de la estantería. Encontrarás archivos que podrían ser útiles algún día. Siento lo que le hice a tu familia. Espero que esto ayude a equilibrar la balanza. Álvaro Villanueva. Me temblaban las manos cuando terminé de leer. Sara me miraba, alarmada. Tomás, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo. Prepara las maletas, Sara. ¿Qué? Prepara las maletas y lárgate. Llévate a tu novio contigo. Ella se rió, pero sonó forzado. Tomás, me estás asustando. ¿Qué te ha pasado? He heredado 89 millones de euros hoy. El color desapareció de su rostro. Eso no tiene gracia.
Saqué mi teléfono y le enseñé el correo de la oficina de Aguilar confirmando la transferencia bancaria del primer plazo. 5 millones de euros ya depositados en mi cuenta corriente. A Sara se le abrió la boca. Agarró el teléfono, mirando la pantalla como si pudiera desaparecer. Esto es real. Tan real como la muerte. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que si hubieras esperado solo un día más antes de que te pillara con Guillermo, podrías haberte quedado a disfrutarlo. Tomás, por favor, déjame explicarte, no hace falta explicación. Tomaste tu decisión. Dijiste que yo te necesitaba más de lo que tú me necesitabas a mí. Vamos a poner a prueba esa teoría. Caminé hacia la ventana y vi el BMW de Guillermo todavía aparcado en nuestra entrada. Luego cogí mis llaves. ¿A dónde vas? A tener una conversación con tu colega. Guillermo estaba sentado en su coche, probablemente enviando mensajes a alguien sobre lo cerca que estuvo de ser pillado. Golpeé su ventana. La bajó, mostrando esa sonrisa perfecta. Oye, Tomás, mira, sobre lo que pasó ahí dentro. Me incliné para que estuviéramos a la altura de los ojos. Guillermo, voy a darte una oportunidad para que escuches con mucha atención. Te vas a alejar de mi mujer. Te vas a alejar de mi casa. Te vas a alejar de mi familia. Nos entendemos. Su sonrisa vaciló. Mira, tío, creo que estás exagerando. Ah, sí. Saqué mi teléfono y le mostré el saldo bancario. Porque estoy pensando que puedo permitirme hacerte la vida muy complicada si no lo haces. Los ojos de Guillermo se agrandaron. Madre mía, eso es de verdad. ¿Qué crees tú? Arrancó el coche inmediatamente. Sí, vale. Mensaje recibido. No hay problema. Mientras se alejaba, sentí algo que no había experimentado en meses, poder. Poder real y tangible. Cuando volví a entrar, Sara estaba al teléfono, probablemente llamando a Guillermo para advertirle. Colgó cuando me vio. Tomás, tenemos que hablar de esto racionalmente. No, no tenemos que hacerlo. Tomaste tu decisión cuando decidiste sorrear a mis espaldas. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿Y qué pasa con Lucía? Eso me detuvo en seco. Nuestra hija estaba en el instituto, totalmente ajena a que el matrimonio de sus padres acababa de estallar. Ya resolveremos la custodia, pero tú y yo hemos terminado. Sara empezó a llorar entonces. Grandes lágrimas de cocodrilo que podrían haber funcionado conmigo una semana antes. Pero la carta de Álvaro había cambiado algo fundamental dentro de mí. Ya no era el mismo hombre que lo había llevado a aquel cementerio. Tomás, por favor. Cometí un error. Podemos superarlo. Hay algunos errores que no se superan, Sara. Algunos errores tienen consecuencias. Subí las escaleras y empecé a meter ropa en maletas, documentos importantes y algunos objetos personales que realmente me importaban. Sara me siguió, suplicando, prometiendo cortar todo contacto con Guillermo, jurando que nunca volvería a suceder. Pero yo ya no escuchaba. Aquella noche, conduje hasta la mansión de Álvaro Villanueva, mi mansión ahora, y me quedé en la entrada mirando la imponente estructura que era mi nuevo hogar. Parecía salida de una novela gótica, todo torres, frontones y ventanas oscuras que parecían observarme. La llave estaba donde Aguilar dijo que estaría, bajo una piedra suelta junto a la puerta principal. Por dentro, la casa era un museo de riqueza y soledad. Muebles caros cubiertos con sábanas, cuadros que valían más que la mayoría de las casas y una abrumadora sensación de vacío. Encontré el despacho que Álvaro mencionaba en su carta. Detrás de la estantería, tal como dijo, había una caja fuerte oculta. La combinación estaba escrita en un trozo de papel pegado al fondo de un cajón del escritorio, la fecha de la muerte de mi padre. Dentro de la caja fuerte había archivos, muchos archivos, registros financieros, escrituras de propiedad y algo más. Una carpeta gruesa etiquetada como «seguro». La abrí y encontré fotografías, documentos y lo que parecían informes de vigilancia de docenas de personas de la ciudad. Álvaro no solo había sido rico, había estado recopilando información sobre todo el que importaba en la ciudad durante décadas, incluyendo el bufete de mi mujer, a Guillermo Barrio y a varios de mis antiguos amigos que se habían distanciado de mí tras el fracaso de mi negocio. Sonreí por primera vez en meses. Álvaro Villanueva no solo me había dejado dinero, me había dejado munición. A la mañana siguiente, me desperté en una cama que probablemente costaba más que mi viejo coche. La luz del sol entraba por ventanas del tamaño de puertas de garaje. Por un momento, olvidé dónde estaba.
Luego todo volvió de golpe, la herencia de Álvaro, la traición de Sara y los archivos llenos de secretos que ahora eran míos. Mi teléfono no había dejado de vibrar en toda la noche. 17 llamadas perdidas de Sara, 12 de Lucía y 3 de números que no reconocí. Las ignoré todas y preparé café en una cocina que parecía sacada de una revista. La primera tarea era familiarizarme con mis nuevos recursos. Los archivos de Álvaro eran increíblemente detallados. El hombre había sido minucioso hasta el punto de la obsesión. Encontré registros de sobornos, amoríos, irregularidades financieras y secretos personales que podrían destruir a la mitad de la gente poderosa de la zona. Guillermo Barrio, por ejemplo, había estado inflando los valores de las propiedades y quedándose con la diferencia durante años. También se acostaba con clientas casadas como una práctica comercial habitual. Sara era solo la última de una larga lista de conquistas. El bufete de mi mujer era aún más interesante. Garrigues y Asociados había estado lavando dinero para una empresa de construcción que escatimaba en gastos en proyectos municipales. Podría haber muerto gente por su negligencia, pero lo habían estado encubriendo durante años. Y luego estaban mis antiguos amigos. Miguel García, sí, el mismo Miguel del bufete, había sido mi mejor amigo desde el instituto. Cuando mi negocio de construcción empezó a fallar, acudí a él en busca de ayuda legal. Prometió estudiar opciones para reestructurar mi deuda, tal vez solicitar protección por quiebra. En lugar de eso, filtró información sobre mis problemas financieros a mis competidores, ayudándoles a robarme los contratos que me quedaban. David Martínez había sido mi socio hasta que decidió que yo era una carga. Me obligó a salir de la empresa mediante una contabilidad creativa y maniobras legales. Confiaba plenamente en él y me apuñaló por la espalda sin vacilar. Jaime Castro había sido como un hermano para mí. Crecimos juntos, fuimos los padrinos de boda el uno del otro y nuestros hijos jugaban juntos desde que eran pequeños. Cuando se corrió la voz de que estaba pasando apuros económicos, Jaime empezó a decir discretamente a la gente que yo no era de fiar, que bebía demasiado, que tal vez no deberían hacer negocios conmigo. Estos eran los hombres a los que consideraba mis amigos más cercanos, y todos me habían traicionado en cuanto les resultó conveniente. Bueno, ahora era mi turno. Pasé la mañana haciendo llamadas y concertando citas. Al mediodía, tenía reuniones con la Comisión de Urbanismo, la Fiscalía y un investigador privado carísimo especializado en fraude corporativo. Pero primero, tenía que ocuparme de mi familia. Lucía me esperaba cuando me detuve frente a su instituto. Se parecía mucho a su madre, cabello rubio, ojos azules y una expresión obstinada capaz de derretir el acero. Subió al coche sin saludar. Papá, ¿qué demonios está pasando? Mamá lleva llorando toda la mañana y no me dice nada, excepto que os vais a divorciar. Tu madre y yo tenemos algunas cosas que resolver. Eso es una mierda y lo sabes. Dijo algo de que habías heredado dinero. Es verdad. Me detuve en un aparcamiento y me volví hacia ella. Lucía tenía 17 años, pero siempre había sido madura para su edad. Merecía la verdad, o al menos parte de ella. Sí, es verdad. Mucho dinero. ¿Cuánto? Suficiente para cambiarlo todo. Estudió mi rostro, buscando pistas. Esto es por Guillermo, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. ¿Sabes lo de Guillermo? Papá, no estoy ciega. He visto su coche en nuestra entrada cuando estás trabajando. He oído a mamá hablando con él por teléfono. Miró por la ventana. Esperaba que no te hubieras dado cuenta todavía. ¿Desde cuándo lo sabes? Un par de meses. Seguía pensando que tal vez se le pasaría, ya sabes, como si fuera solo una fase o algo así. Me acerqué y le apreté la mano. Lucía, necesito que sepas que nada de esto es culpa tuya. Tu madre y yo, hemos tenido problemas desde hace tiempo. Esto solo ha hecho que todo estalle. ¿Vas a destruirla? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Qué? Tienes esa mirada, como cuando aquel chico se metía conmigo en el colegio y fuiste a su casa a hablar con sus padres. Estás planeando algo. Me conocía demasiado bien. Planeo protegerme y asegurarme de que tú estés cuidada. Eso es todo. Prométeme que no harás ninguna locura. Miré a mi hija, esa persona increíble que Sara y yo habíamos creado juntos, y le hice una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Te prometo que no haré nada que te haga daño. Aquella tarde, conduje hasta la casa de Miguel García.
Vivía en una de las urbanizaciones nuevas, de esas donde todas las casas son idénticas salvo por el color de las persianas. Su BMW estaba en la entrada y pude verlo a través de la ventana de la cocina cenando con su familia. Toqué el timbre y esperé. Cuando Miguel abrió la puerta, su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, culpa y, finalmente, una sonrisa forzada. Tomás. Hombre, ¿qué te trae por aquí? Tenemos que hablar. Claro, claro. Pasa. Elena está terminando de recoger la cena, pero, fuera, Miguel. Su sonrisa vaciló. Vale, de acuerdo. Déjame coger una chaqueta. Caminamos hasta el final de su entrada, lejos de las ventanas donde su esposa e hijos pudieran oírnos. Miguel estaba nervioso, jugueteando con las llaves y evitando el contacto visual. Miguel, quiero que pienses muy bien antes de responder a mi siguiente pregunta. Cuando acudí a ti en busca de ayuda legal el año pasado, compartiste información sobre mi situación financiera con alguien más. El color desapareció de su rostro. Tomás, yo, ¿sí o no, Miguel? No es tan difícil. Saqué mi teléfono y le mostré una fotografía de los archivos de Álvaro. Era Miguel estrechando la mano de Carlos Fernández, el contratista que me robó mi cliente más importante. La marca de tiempo mostraba que fue tomada 2 días después de que yo le confiara a Miguel mis problemas de dinero. Álvaro Villanueva guardaba registros muy detallados, dije en voz baja. Sabía lo de tu acuerdo con Construcciones Fernández. Sabía lo del blanqueo de dinero en tu bufete. Sabía muchas cosas. A Miguel parecieron fallarle las piernas. Se apoyó contra su coche, respirando con dificultad. Dios mío, Tomás, ¿de dónde has sacado eso? Álvaro me lo dejó todo al morir, incluyendo sus archivos. Mientes. Le mostré el saldo de mi cuenta en el móvil. Miguel se quedó mirando la pantalla con la boca abierta. 89 millones, Miguel. Eso es lo que valía Álvaro Villanueva. Y ahora es mío. Esto es imposible. Lo que es imposible es que mi mejor amigo desde el instituto me vendiera por unos pocos miles de euros en honorarios legales de Carlos Fernández. Miguel se enderezó y vi un destello de la arrogancia que lo había hecho un abogado de éxito. Tomás, tienes que tener mucho cuidado. No sé qué crees que vas a hacer con esa información, pero voy a destruirte. Las palabras salieron con calma, con naturalidad, como si hablara del tiempo. Miguel parpadeó. ¿Qué? Voy a destruir tu carrera, tu reputación y tu cuenta bancaria. Voy a asegurarme de que todo el mundo en esta ciudad sepa exactamente qué clase de hombre eres. Tomás, eres mi amigo. No, Miguel. Los amigos no se traicionan. Dejaste de ser mi amigo en el momento en que decidiste lucrarte con mi miseria. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi coche. Miguel me siguió, agarrándome del brazo. Tomás, espera. Por favor, hablemos de esto racionalmente. Miré su mano sobre mi brazo, luego su rostro. Tienes 48 horas para transferir 50.000 euros al fondo universitario de mi hija. Si no lo haces, esos archivos irán directos a la fiscalía. 50.000. Tomás, no tengo tanto efectivo. Pues será mejor que los encuentres, porque eso no es nada comparado con lo que te quitaré si te niegas. Me alejé conduciendo, dejando a Miguel de pie en su entrada con el aspecto de un hombre que acababa de ver cómo su mundo se derrumbaba. La siguiente parada fue David Martínez. David vivía en una casa más grande que la de Miguel, en un barrio antiguo y más consolidado. Su empresa de construcción había crecido sustancialmente desde que me obligó a irme, y su éxito era evidente en cada detalle perfectamente cuidado de su propiedad. Esta vez no me anduve con sutilezas. Cuando David abrió la puerta, pasé de largo hacia su salón. Tomás, ¿qué demonios? Siéntate, David. Algo en mi voz debió convencerle de no discutir. Se sentó pesadamente en su sofá de cuero, con aire cauteloso. Tenemos que hablar del dinero que me robaste. Yo nunca te robé nada. Todo lo que hice fue legal. Lancé una carpeta sobre la mesa de café. Contenía copias de registros financieros que mostraban cómo David había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante meses antes de forzar mi salida de la empresa. Álvaro Villanueva era muy minucioso con sus registros. Tuvo investigadores vigilándote durante años, David. Evasión de impuestos, fraude contractual, violaciones de seguridad que podrían haber costado vidas. David abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro se volvía pálido.
¿De dónde has sacado esto? Álvaro me lo dejó todo, incluyendo dinero suficiente para hacer de tu vida un infierno. Tomás, escucha, no, escucha tú. Me robaste mi empresa, mis clientes y mi reputación. Me dejaste sin nada mientras tú te hacías rico con el trabajo que yo ayudé a construir. La empresa iba mal porque tú le estabas robando. Me incliné hacia adelante, lo suficiente para ver el miedo en sus ojos. Esto es lo que va a pasar, David. Vas a transferirme la propiedad del 30% de Construcciones Martínez. Lo vas a hacer discretamente y antes de que acabe la semana. Eso es imposible. La empresa vale millones ahora. Entonces deberías haberlo pensado antes de decidir estafarme. David se levantó intentando recuperar algo de autoridad. Tomás, estás hablando de extorsión. Eso es ilegal. También lo es la evasión de impuestos. Y el fraude contractual. Y falsificar inspecciones de seguridad. Me levanté también y David dio un paso atrás. Tengo pruebas suficientes para meterte en la cárcel, David. La única pregunta es si quieres hacerlo por las buenas o por las malas. Estás de farol. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, soy Tomás Massa. Me gustaría hablar con la inspectora Carmen Soler sobre algunas irregularidades que he descubierto en una empresa de construcción local. Sí, espero. David se lanzó a por el teléfono. Cuelga. Por el amor de Dios, Tomás, cuelga. Corté la llamada y sonreí. 30%, David. Para el viernes. Eres un hijo de puta. Aprendí del mejor. La última parada fue Jaime Castro. La casa de Jaime era modesta comparada con las otras. Un chalet sencillo con un jardín bien cuidado y una canasta de baloncesto en la entrada. Sus hijos jugaban en el jardín delantero cuando llegué y me saludaron como si nada hubiera cambiado. Tío Tomás. La pequeña Emma, de 8 años, corrió a abrazarme. Papá dijo que estabas demasiado ocupado para venir a vernos. Ah, sí. Jaime apareció en la puerta con aire incómodo. Hola, Tomás. Niños, entrad. Papá tiene que hablar con el tío Tomás. Cuando los niños se fueron, Jaime y yo nos quedamos en su entrada, con el peso de nuestra amistad rota colgando entre nosotros como una presencia física. Me he enterado de lo tuyo con Sara, dijo finalmente. Lo siento. ¿De verdad? Claro que sí, Tomás. Hemos sido amigos 30 años. Lo hemos sido, Jaime. Porque los amigos no difunden rumores sobre los otros. Los amigos no sabotean la reputación de su colega cuando las cosas se ponen feas. Jaime apartó la mirada. No sé de qué hablas. Los García iban a contratarme para su ampliación hasta que tú les dijiste que yo bebía en las obras. Tomás, el proyecto de renovación del centro cívico. Yo era el presupuesto más bajo. Hasta que alguien les convenció de que no era de fiar. Tenías problemas. El centro comercial del Río. 3 años de trabajo. Perdidos porque alguien les convenció de que no podía manejar un proyecto de ese tamaño. Los hombros de Jaime se hundieron. Tomás, tu negocio se hundía. La gente preguntaba. Solo fui honesto sobre lo que había observado. Lo que habías observado. Jaime, no he estado borracho en una obra en mi vida. Lo sabes de sobra. Bebías más en casa. Porque mi vida se desmoronaba. Porque mis amigos me apuñalaban por la espalda. Nos miramos y vi el momento en que Jaime se dio cuenta de que yo lo sabía todo. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó en voz baja. Tuve la confirmación ayer. Pero lo sospechaba desde hace meses. Jaime asintió, pareciendo más viejo de sus 45 años. ¿Qué quieres de mí, Tomás? Quiero que llames a cada persona con la que hablaste. Quiero que les digas que te equivocaste conmigo. Quiero que me recomiendes para trabajos. Tomás, eso fue hace más de un año. La mayoría de esa gente ya ha pasado página. Entonces será mejor que seas muy creativo en cómo me lo compensas. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Jaime, necesito que entiendas algo. Miguel me traicionó por dinero. David me traicionó por codicia. Pero tú. Tú me traicionaste porque era más fácil que apoyar a tu amigo cuando más lo necesitaba. Eso te convierte en el peor de todos. Tomás, por favor, aléjate de mí, Jaime. Y aléjate de mi familia. Para mí estás muerto.
Mientras conducía de vuelta a la mansión de Álvaro, mi mansión ahora, sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Había comenzado el proceso de venganza contra los hombres que me habían traicionado, pero no me sentía tan bien como esperaba. Sonó mi teléfono. Tomás, tenemos que hablar. No, no tenemos. Es por Lucía. Está disgustada y no quiere hablar conmigo. No para de preguntar cuándo vas a volver a casa. No voy a volver, Sara. Esa ya no es mi casa. Tomás, por favor. Sé que estás enfadado, pero podemos superarlo. El dinero no tiene por qué cambiarlo todo. El dinero no ha cambiado nada, Sara. Solo me ha dado el poder para dejar de fingir que todo iba bien. ¿Qué significa eso? Significa que he terminado de ser el marido comprensivo. He terminado de ser el tipo que perdona y olvida. He terminado de ser el felpudo de todo el mundo. Hubo un largo silencio. Cuando Sara volvió a hablar, su voz era diferente, más dura. Está bien, si así es como quieres jugar, jugaremos. Pero recuerda, Tomás, ahora soy abogada. Sé cómo protegerme. Bien. Vas a necesitarlo. Colgué y me serví una copa de la extensa colección de licores de Álvaro. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Mañana empezaría la fase 2 de mi plan. Esta noche, bebería whisky caro y leería más archivos de Álvaro, buscando más munición. Porque esto era solo el principio. La historia de mi transformación corrió como la pólvora. En una ciudad así, las noticias volaban, especialmente cuando se trataba de alguien que pasaba de estar arruinado a ser multimillonario de la noche a la mañana. Al final de la semana, no podía ir a ninguna parte sin que la gente se quedara mirando, susurrando o, de repente, quisiera ser mi mejor amigo. Miguel García transfirió el dinero al fondo de Lucía sin decir una palabra más. 50.000 euros aparecieron en la cuenta el jueves por la mañana con una nota breve, para el futuro de Lucía, sin rencores. Sin rencores. Como si traicionar una amistad de toda la vida fuera solo un pequeño desacuerdo comercial. David Martínez estaba demostrando ser más terco. Había contratado a su propio abogado y trataba de luchar contra mis exigencias. Me parecía bien. Ahora tenía tiempo y recursos. Su abogado aún no conocía los archivos, pero lo haría pronto. Jaime Castro había hecho algunas llamadas, pero no ponía interés. Se notaba que cumplía el expediente esperando que me conformara con el mínimo esfuerzo. Se equivocaba. Pero mi verdadero objetivo era Guillermo Barrio y la destrucción sistemática de su vida. Los archivos de Álvaro sobre Guillermo eran extensos y condenatorios. El hombre llevaba años dirigiendo una sofisticada estafa inmobiliaria, inflando precios y embolsándose la diferencia. También se acostaba con clientas casadas como práctica habitual, usando el chantaje sexual para manipularlas en malos negocios. Empecé por su reputación profesional. La empresa de Guillermo, Inmobiliaria Cúspide, había cimentado su éxito en propiedades de alto standing y clientes ricos que confiaban en su pericia. Lo que no sabían era que Guillermo les había estado cobrando de más sistemáticamente y repartiendo los beneficios con tasadores corruptos. Contraté a un auditor forense y a un equipo de investigadores para profundizar en las prácticas comerciales de Guillermo. En una semana, habían desenterrado pruebas suficientes para hundirlo 10 veces. La primera ficha del dominó cayó un martes por la mañana, cuando el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria recibió un soplo anónimo sobre irregularidades en varias de sus transacciones recientes. Por la tarde, ya habían abierto una investigación formal. La segunda ficha cayó cuando la cliente más importante de Guillermo, una viuda rica llamada Margarita de la Torre, recibió copias de documentos que mostraban cómo Guillermo le había cobrado casi 200.000 euros de más en su reciente compra de una vivienda. Inmediatamente llamó a su abogado. La tercera ficha fue más personal. Descubrí que Guillermo estaba casado, algo que convenientemente había olvidado mencionar a Sara o a cualquiera de sus otras conquistas. Su esposa, Lucía, llamada igual que mi hija, era una mujer de aspecto dulce que daba clases en primaria y que, al parecer, no tenía ni idea de lo que su marido hacía en su tiempo libre. Sentí un momento de lástima por ella. Estaba a punto de pasar por el mismo infierno que yo. Pero luego recordé a Sara en nuestro dormitorio riéndose con Guillermo mientras yo estaba fuera conduciendo para pagar nuestras facturas, y la compasión se evaporó. Lucía Barrio recibió un paquete anónimo el miércoles por la mañana. Dentro había fotografías de Guillermo con varias mujeres, incluyendo varias imágenes explícitas del con Sara en una habitación de hotel del centro.
También había copias de documentos financieros que mostraban sus prácticas comerciales fraudulentas. Para el jueves, su mujer ya había solicitado el divorcio y congelado todas las cuentas bancarias de Guillermo. Para el viernes, Guillermo me estaba llamando. Hijo de puta, dijo cuando contesté. Sé que has sido tú. Perdona, ¿quién habla? No juegues conmigo, Tomás. Mi vida se está desmoronando y todo está pasando demasiado convenientemente para ser una coincidencia. Guillermo, no tengo idea de qué estás hablando. Va todo bien. Mi mujer me ha dejado. Mi negocio está bajo investigación. Mis clientes me están demandando. Y todo empezó justo después de nuestra pequeña charla. Vaya, eso suena a una racha de mala suerte. Quizá deberías examinar las decisiones que has tomado en la vida. Quiero verte esta noche. Tenemos que hablar. No creo que sea buena idea, Guillermo. Pareces alterado. En el bar de Murphy a las 8 voy a la policía. Y a decirles que tu vida se desmorona porque eres un fraude, un mentiroso y un adúltero. Hubo un largo silencio. Cuando Guillermo volvió a hablar, su voz era diferente. Desesperada. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te alejes de mi mujer. Hecho. No volveré a contactar con Sara nunca más. También quiero que te vayas de la ciudad. ¿Qué? Empaqueta tus cosas y vete esta misma noche. Tomás, sé razonable. Tengo un negocio aquí. Una vida. Tenías un negocio y una vida. Ahora tienes una elección, irte voluntariamente o quedarte a ver qué más puedo hacerte. No puedes obligarme a irme. Esto es un país libre. Tienes razón. No puedo obligarte. Pero puedo hacer que quedarte aquí sea tan desagradable que desees irte. Es una amenaza. Es una promesa. Guillermo colgó. Sonreí y me serví otra copa del mueble bar de Álvaro. El bar de Murphy era exactamente el tipo de lugar que esperaba que Guillermo eligiera. Oscuro, anónimo y lo suficientemente lejos del centro como para no encontrarse con ninguno de sus antiguos clientes. Llegué temprano y me senté en una mesa del fondo desde donde podía vigilar la puerta. Guillermo apareció 10 minutos tarde, con el aspecto de haber envejecido 5 años en la última semana. Su cabello perfecto estaba desaliñado. Su traje caro estaba arrugado y tenía ojeras profundas. Se deslizó en el reservado frente a mí sin saludar. Está fatal, Guillermo. Mala semana. Déjate de mierdas, Tomás. Ambos sabemos por qué estamos aquí. Ah, sí. Porque yo pensaba que estábamos aquí para que te disculparas por acostarte con mi mujer. Guillermo se rió con amargura. Disculparme. Tomás, tu mujer se me lanzó encima. Ella fue quien sugirió lo de los hoteles. Ella fue la que... Crucé la mesa y lo agarré por la garganta antes de que pudiera terminar la frase. El bar estaba casi vacío y los pocos clientes que había estaban demasiado borrachos para preocuparse por nuestra conversación. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Guillermo. Intentó apartarme, pero yo le sacaba 20 kilos y tenía años de trabajo en la construcción en mis músculos. Su cara se estaba poniendo roja. Vale, jadeó. Lo siento. Siento todo lo ocurrido. Lo solté y volví a sentarme. Guillermo se frotó la garganta, respirando con dificultad. Así está mejor. Ahora, hablemos de tu salida de la ciudad. Tomás, por favor. Lo he perdido todo. Mi mujer, mi negocio, mi reputación. No es suficiente. No. ¿Qué más quieres? Te quiero fuera esta misma noche. Guillermo me miró fijamente un largo rato y vi el momento exacto en que comprendió que no iba a ser razonable con esto. ¿Y si me niego? Saqué mi teléfono y le mostré un vídeo. Eran las imágenes de seguridad del hotel donde él y Sara se habían estado viendo, mostrándolos claramente a ambos entrando en una habitación. Esto irá al abogado de divorcios de tu mujer mañana por la mañana, junto con un análisis financiero detallado de tus prácticas comerciales fraudulentas. Su abogado se asegurará de que no huelas ni un céntimo de tus activos. Mi mujer ya ha pedido el divorcio. Ese vídeo no cambiará nada. No. Porque según mi abogado, la infidelidad afecta a las pensiones compensatorias. Y según mi contable, el dinero que robaste a tus clientes tendrá que ser devuelto antes de que se reparta cualquier activo. El rostro de Guillermo palideció. Realmente lo has pensado todo, ¿verdad? He tenido tiempo para planear.
Tomás, necesito que entiendas algo. Nunca quise que esto pasara. Sara y yo simplemente conectamos. Ella era infeliz y yo estaba allí. Era infeliz porque yo estaba pasando apuros económicos y, en lugar de ayudarla en un momento difícil, te aprovechaste de su vulnerabilidad. No fue así. Fue exactamente así. Eres un cazador, Guillermo. Buscas mujeres casadas cuando están en su momento más débil y las manipulas para tu propia satisfacción. Guillermo miró alrededor del bar como esperando que alguien viniera a rescatarlo. Al ver que no aparecía ninguna ayuda, se volvió hacia mí con expresión derrotada. ¿Y si no puedo irme esta noche? Necesito tiempo para empacar, para pensar a dónde voy. Tienes hasta el domingo por la mañana. Si sigues aquí después de eso, el vídeo se hace público junto con todo lo demás que tengo sobre ti. Redes sociales, prensa local, carteles por toda la ciudad. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Guillermo se terminó su bebida de un trago y se levantó. Sabes, Tomás, en realidad siento lástima por ti. Ah, sí. Sí. Porque incluso después de que me destruyas, incluso después de que tengas tu venganza, seguirás siendo el tipo cuya mujer prefirió a otro. Eso es algo que el dinero no puede arreglar. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome solo con sus palabras resonando en mi cabeza. El idiota no se equivocaba del todo. El sábado por la mañana, conduje hasta el bufete de la abogada de Sara. Nuestra abogada, técnicamente, ya que yo la pagaba. Sara ya estaba allí cuando llegué, con aspecto profesional y sereno en un traje azul marino que probablemente yo había pagado. Su abogada, Rebecca Walsh, era una mujer de aspecto afilado, de unos 50 años, especializada en divorcios de grandes patrimonios. Había venido muy recomendada, lo cual debería haber sido mi primera señal de alerta. Tomás, gracias por venir, dijo Rebecca, señalando una silla frente a Sara. Tenemos mucho que discutir. Seguro que sí. Rebecca abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Sara ha expuesto su posición respecto a la división de activos, la custodia y la pensión alimenticia. Déjame adivinar. Quiere la mitad de todo. En realidad, dijo Sara, hablando por primera vez, quiero el 60%. Me eché a reír. El 60% de 89 millones. Es ambicioso incluso para ti. Tomás, he estado manteniendo a esta familia durante meses mientras tú conducías un Uber. Creo que tengo derecho a una compensación por haber llevado la carga financiera. Has estado manteniendo a la familia acostándote con Guillermo Barrio. Rebecca levantó una mano. Mantengamos las formas, por favor. Sara, ¿quieres explicar tus motivos? Sara se enderezó en su silla y vi a la abogada en la que se estaba convirtiendo, fría, calculadora y totalmente enfocada en ganar. Tomás heredó ese dinero por pura suerte. No lo ganó. No trabajó por él y, desde luego, no se lo merece todo. Mientras tanto, yo he estado construyendo una carrera, estableciéndome profesionalmente y cuidando de nuestra hija. Cuidando de Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que la ayudaste con los deberes? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a uno de sus eventos escolares? He estado ocupada forjando mi carrera. Has estado ocupada sorreando con Guillermo. Rebecca intervino de nuevo. Tomás, entiendo que estés enfadado por la infidelidad, pero nuestro sistema no penaliza el adulterio en el reparto de bienes. La relación de Sara con el señor Barrio no afecta a la división de activos. No. Porque tengo pruebas de que la relación de Sara con Guillermo formaba parte de un patrón de comportamiento temerario que puso en riesgo a nuestra familia. Saqué una carpeta propia y la deslicé por la mesa. Dentro hay fotografías de Sara y Guillermo juntos, además de registros financieros que muestran que Guillermo ha estado pagando cenas caras, hoteles y regalos con dinero robado a sus clientes. Sara estaba involucrada a sabiendas con un hombre que cometía fraude. Se benefició de sus actividades ilegales y puso en peligro la reputación de nuestra familia al asociarse con él. Rebecca estudió los documentos y su expresión se volvía más seria con cada página. Sara, ¿sabías algo de las prácticas comerciales del señor Barrio? Claro que no. Guillermo me dijo que tenía éxito, pero nunca le pedí detalles sobre su trabajo. Ah, sí. Porque según estos registros de tarjetas de crédito, Guillermo gastó más de 15.000 euros en ti en los últimos 3 meses. Restaurantes de lujo, hoteles de 5 estrellas, joyas. ¿Nunca te preguntaste de dónde salía el dinero? La compostura de Sara se resquebrajó ligeramente. Tomás, estás siendo ridículo.
Guillermo es un agente inmobiliario de éxito. Guillermo es un criminal que está bajo investigación. Sus activos han sido congelados. Su mujer ha pedido el divorcio y se enfrenta a posibles cargos penales. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a Sara. Y tú te acostabas con él mientras él les robaba el dinero a clientes ancianos. La habitación se quedó en silencio. Rebeca leía los documentos, mirando de vez en cuando a Sara con preocupación. Tomás, dijo Rebeca finalmente, ¿qué es exactamente lo que propones? Propongo que Sara reciba exactamente lo que le corresponde por ley. La mitad de los bienes que acumulamos durante nuestro matrimonio. La herencia no cuenta porque se recibió después de que ella comenzara su aventura. Así no es como funcionan las herencias, empezó Sara. En realidad, dijo Rebeca en voz baja, podría serlo. Si Tomás puede demostrar que la herencia se recibió después de que el matrimonio estuviera irremediablemente roto, podría considerarse un bien privativo. Sara miró a su abogada en estado de shock. ¿Qué significa eso? Significa que podrías no tener derecho a nada de esos 89 millones. El color desapareció de la cara de Sara. Eso no puede ser verdad. Me temo que podría serlo. Tomás, ¿cuándo recibió exactamente la notificación de la herencia? El día después de pillar a Sara con Guillermo. Tengo los registros telefónicos de cuando me llamó el abogado por primera vez. ¿Y cuándo empezó la relación de Sara con el señor Barrio? Hace 3 meses, según su propia confesión. Rebeca cerró la carpeta y miró a Sara con algo parecido a la lástima. Sara, creo que tenemos que reconsiderar tu posición. Tomás tiene un caso sólido para mantener la herencia como bien privativo, y tu relación con el señor Barrio complica las cosas significativamente. Esto es una locura, dijo Sara, levantándose bruscamente. Tomás, no puedes esperar seriamente que me vaya sin nada después de 15 años de matrimonio. Espero que te vayas exactamente con lo que trajiste al matrimonio. Tu título de abogada y tu relación con Guillermo. Ah, espera. Guillermo se va de la ciudad mañana, así que supongo que solo te queda el título. Lo estás destruyendo a propósito. Estoy haciéndole responsable de sus actos. Hay una diferencia. Sara miró entre Rebeca y yo, dándose cuenta de que su posición era mucho más débil de lo que pensaba. Tomás, por favor. Podemos arreglar esto. No tenemos que destruirnos. Deberías haberlo pensado antes de decidir engañarme. Cometí un error. Tomaste una decisión. Ahora vive con las consecuencias. Me levanté y me dirigí a la puerta. Rebeca, deja los papeles. Sara se queda con la mitad de nuestros bienes anteriores a la herencia, lo que suma unos 50.000 euros tras liquidar deudas. Tendrá visitas con Lucía y pagaré una manutención infantil razonable. Todo lo demás es mío. Tomás, espera, hemos terminado, Sara. Querías una vida diferente, ahora ya la tienes. Al salir del bufete, pude oír a Sara llorando a mis espaldas. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. El domingo por la mañana, conduje por la ciudad para ver si Guillermo había cumplido su palabra. Su BMW ya no estaba en su complejo de apartamentos. Y cuando llamé a su oficina, saltó una grabación diciendo que Inmobiliaria Cúspide estaba temporalmente cerrada. Guillermo Barrio se había ido, tal como le prometí a Sara. La fase 1 de mi venganza estaba completa. Ahora era el momento de la fase 2. David Martínez me esperaba cuando llegué a la obra el lunes por la mañana. Parecía que no había dormido en días y su apariencia, normalmente impecable, estaba descuidada. Su empresa estaba construyendo un nuevo centro comercial en las afueras y el trabajo se había detenido mientras él lidiaba con sus problemas legales. Tomás, tenemos que hablar. Pensé que ya habíamos hablado, David. Tenías hasta el viernes para transferirme mi 30%. Estamos a lunes. No puedo hacerlo. Los abogados dicen que sería admitir culpabilidad en cargos penales. Miré alrededor de la obra. La maquinaria pesada estaba parada y los obreros merodeaban con cara de confusión. Cada día de retraso le costaba a David miles de euros. Así que prefieres ir a la cárcel antes que devolverme lo que me robaste. Yo nunca te robé nada. Te compré tu parte legalmente con el dinero que malversaste de nuestras cuentas conjuntas. La cara de David se puso roja. Eso no fue lo que pasó y lo sabes. Ah, sí. Porque los investigadores de Álvaro fueron muy minuciosos, David.
Tienen registros bancarios, cheques cancelados y el testimonio de 3 empleados diferentes que te vieron falsificar facturas. Álvaro Villanueva era un viejo loco que tenía más dinero que Dios y paciencia suficiente para documentar cada crimen cometido en esta ciudad durante los últimos 40 años. Saqué mi teléfono y le mostré una fotografía. Era él estrechando la mano de un inspector municipal mientras le entregaba un sobre lleno de dinero. Ese eres tú sobornando a Roberto Heredia para que ignorara las violaciones de seguridad en el proyecto del río. El proyecto donde 2 trabajadores resultaron heridos porque usaste materiales de baja calidad. David se puso pálido. ¿De dónde has sacado eso? Álvaro tenía fotógrafos en todas partes. Sabía de cada trato sucio, cada atajo que tomaste, cada ley que rompiste. ¿Qué quieres de mí? Quiero mi 30%. Quiero que se transfiera hoy mismo. Y quiero que hagas una declaración pública reconociendo que forzaste mi salida de la empresa ilegalmente. No puedo hacer eso. Me destruiría. David, ya estás destruido. La única pregunta es si quieres caer peleando o si quieres salvar lo que puedas. David miró su obra parada, a sus trabajadores preocupados y su equipo costoso que pronto sería embargado si no volvía al trabajo. Si te doy el 30%, ¿destruirás las pruebas? No. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si colaboras, podría estar dispuesto a dejarte seguir operando la empresa. Si no lo haces, me aseguraré de que pases los próximos 10 años en prisión. David se quedó en silencio un buen rato, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. Vale, el 30%. Pero quiero por escrito que no usarás las pruebas contra mí mientras yo colabore. Trato hecho. Nos estrechamos la mano y sentí una satisfacción sombría. David Martínez me había costado todo por lo que había trabajado, y ahora iba a pasar el resto de su carrera trabajando para mí. Esa tarde, conduje hasta la casa de Jaime Castro. Sus hijos jugaban en el jardín otra vez y me saludaron al verme. Les devolví el saludo, preguntándome cómo iba a explicarles Jaime por qué el tío Tomás no volvería a aparecer por allí. Jaime me esperaba en el porche, con aire resignado. Me he enterado de lo de David, dijo. El 30% de Construcciones Martínez. ¿Cuánto vale eso? 3 millones. Por ahí. Y Miguel transfirió 50.000 al fondo de Lucía. Lo hizo. Jaime asintió lentamente. ¿Y qué quieres de mí, Tomás? Quiero que entiendas algo, Jaime. Miguel me traicionó por dinero. David me traicionó por codicia. Pero tú me traicionaste porque era más fácil que ser un amigo de verdad. Tomás, ¿recuerdas cuando murió tu padre? ¿Quién se sentó contigo en el funeral? ¿Quién te ayudó a vaciar su casa? ¿Quién te prestó dinero cuando las facturas médicas superaron lo que podías pagar? Jaime apartó la mirada. Tú lo hiciste. Y cuando mi negocio empezó a fallar, ¿qué hiciste tú? Intenté ayudar. Difundiste rumores de que bebía. Dijiste a la gente que no era de fiar. Saboteaste mi reputación cuando más necesitaba tu apoyo. Intentaba proteger a la gente. Te estabas protegiendo a ti mismo. Te preocupaba que asociarte conmigo dañara tu propia reputación. Los hombros de Jaime se hundieron. Tienes razón. Fui un cobarde. Sí, lo fuiste. Nos quedamos allí en silencio un momento viendo jugar a sus hijos. Eran buenos chicos y Jaime era, en general, un buen padre. Eso lo hacía más difícil, pero no imposible. Jaime, no voy a destruirte financieramente. No tienes el dinero suficiente para que valga la pena. Y tus hijos no merecen sufrir por tus errores. El alivio inundó su rostro. Tomás, gracias, pero voy a destruir tu reputación igual que tú destruiste la mía. El alivio desapareció. ¿Qué significa eso? Significa que voy a contarle a todo el mundo en la ciudad qué clase de amigo eres. Voy a asegurarme de que todos sepan que no se puede confiar en Jaime Castro cuando las cosas se ponen feas. Tomás, por favor, piensa en mi familia. Estoy pensando en ellos. Por eso no te quito la casa ni el negocio. Pero tu reputación, esa ahora es mía. Caminé de vuelta a mi coche, dejando a Jaime plantado en su porche con el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de reuniones legales, gestiones financieras y la destrucción sistemática de todos los que me habían perjudicado. La ciudad bullía con los chismes sobre mi transformación de conductor de Uber arruinado a millonario justiciero. Algunos pensaban que estaba justificado. Otros,
que había ido demasiado lejos. No me importaba lo que pensaran ninguno de ellos. Sara se había mudado a un pequeño apartamento en el centro e intentaba reconstruir su carrera. Su asociación con Guillermo Barrio había dañado su imagen en el bufete y le costaba encontrar clientes que confiaran en su criterio. Lucía pasaba la mayor parte del tiempo conmigo en la mansión. Parecía fascinada por la casa y su historia, y se había adueñado de uno de los dormitorios de arriba. Sara no estaba contenta, pero no podía hacer mucho. Papá, dijo Lucía una noche mientras cenábamos en el enorme comedor de la mansión. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me pilló desprevenido. ¿A qué te refieres? Has tenido tu venganza. Guillermo se ha ido. Mamá está pasándolo mal. Y todos tus viejos amigos te tienen miedo. ¿Eres feliz? Lo pensé. Era feliz. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tenía poder, influencia y la capacidad de hacer que mis enemigos pagaran por sus traiciones. ¿Pero feliz? Estoy satisfecho, dije finalmente. No es lo mismo. No, no lo es. Lucía me estudió con esa perspicacia que solo poseen los adolescentes. Sabes, mamá me ha estado llamando. Quiere verte. ¿Qué le has dicho? Que no eres la misma persona que eras hace 6 meses. Eso es malo. No lo sé todavía. Pero me preocupas, papá. Todo este asunto de la venganza te está consumiendo. Esa gente se merecía lo que les pasó, Lucía. Quizá. Pero ¿qué pasará cuando te quedes sin gente a la que castigar? ¿Qué pasará cuando todos los que te perjudicaron hayan sido destruidos? ¿Qué harás entonces? No tuve respuesta para eso. Aquella noche, me senté en el despacho de Álvaro, el mío ahora, y volví a leer sus archivos. El viejo había sido minucioso documentando los pecados de la ciudad. Pero al leer sus diarios personales, empecé a comprender el precio que había pagado por su obsesión con la venganza. Álvaro se había pasado 40 años acumulando riqueza y poder, pero había muerto solo, sin amigos, sin familia y sin nadie que llorara su pérdida excepto un extraño que le había llevado al cementerio. Era ese mi futuro. Acabaría como Álvaro, rodeado de dinero y secretos, pero completamente solo. Sonó mi teléfono. Tomás, soy Sara. Tenemos que hablar. Pensé que ya nos habíamos dicho todo lo necesario. Por favor, dame 10 minutos. Si después de eso quieres que te deje en paz, lo haré. Contra mi buen juicio, acepté verla en una cafetería del centro. Ella ya estaba allí cuando llegué, pareciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. Tienes 10 minutos. Tomás, sé que te hice daño. Sé que tomé decisiones terribles y sé que no merezco tu perdón, pero necesito que entiendas algo. Nunca dejé de quererte. Tuviste una forma muy curiosa de demostrarlo. Tuve miedo cuando tu negocio fracasó, cuando empezaste a conducir para Uber. Entré en pánico. Pensé que íbamos a perderlo todo. Pensé que te habías rendido. Así que decidiste buscar un sustituto. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Guillermo me hacía sentir importante. Me hacía sentir que importaba. Pero nunca fue un sustituto para ti, Tomás. Fue solo un escape. ¿Un escape de qué? De mí misma. Del miedo. De verte sufrir y no saber cómo ayudarte. De sentir que me ahogaba contigo. Estudié su rostro buscando señales de engaño. Pero solo vi arrepentimiento y dolor genuinos. Sara, aunque te creyera, aunque pudiera perdonarte, han pasado demasiadas cosas. No podemos volver atrás. Lo sé. Pero quizá podamos ir hacia adelante. Quizá podamos encontrar una forma de coexistir, por el bien de Lucía, si no por otra cosa. ¿Qué me estás pidiendo? Te pido que dejes de castigarme. He perdido mi trabajo, mi reputación y mi matrimonio. No es suficiente. Pensé en los diarios de Álvaro, en sus advertencias sobre el precio de la venganza. Luego pensé en haber encontrado a Sara con Guillermo, en los meses de traición y mentiras. No, dije finalmente. No es suficiente. El rostro de Sara se descompuso. Tomás, por favor, tomaste tu decisión, Sara. Elegiste a Guillermo antes que a mí, y elegiste tus propios deseos egoístas antes que a nuestra familia. Ahora vive con las consecuencias. Me levanté para irme, pero Sara me agarró del brazo. ¿Y Lucía? ¿Qué pasa con nuestra hija?
Lucía está bien. Vive conmigo ahora, en una casa donde la quieren y la valoran. No puedes alejarla de mí para siempre. No la estoy alejando de ti, pero tampoco voy a fingir que somos una gran familia feliz solo porque a ti te convenga. Me alejé, dejando a Sara llorando en la cafetería. Al volver a la mansión, sentí la satisfacción familiar de haber ganado otra batalla en mi guerra contra todos los que me habían fallado. Pero las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza: ¿qué pasará cuando te quedes sin gente a la que castigar? Estaba a punto de descubrirlo. 3 meses después, tenía todo lo que había querido. Guillermo Barrio había desaparecido por completo. Se decía que se había mudado al sur y vendía coches de segunda mano bajo otro nombre. David Martínez trabajaba para mí ahora, y su constructora era más rentable que nunca bajo mi supervisión. Miguel García se había ido discretamente de la ciudad después de que su bufete colapsara bajo el peso de la investigación por blanqueo de dinero. Jaime Castro era un paria social, evitado por todos los que una vez lo consideraron un amigo. Sara malvivía en su pequeño apartamento, aceptando cualquier trabajo legal que pudiera encontrar. Se había visto obligada a trabajar en un bufete pequeño especializado en accidentes de tráfico, muy lejos del prestigio que tuvo en Garrigues. Debería haber estado satisfecho. Debería haber sido feliz. En lugar de eso, me sentía vacío. La mansión que una vez pareció un palacio ahora se sentía como un mausoleo. La presencia de Álvaro persistía en cada habitación, y empezaba a entender por qué murió solo. La venganza era un fuego consumidor que quemaba todo lo que tocaba, incluyendo a la persona que la buscaba. Lucía tenía razón al preocuparse por mí. Me había obsesionado con castigar a mis enemigos y, en el proceso, había perdido de vista todo lo demás que importaba. La revelación me golpeó un martes por la mañana mientras leía el periódico local desayunando. Había un pequeño artículo sobre el hijo de Jaime Castro ganando un premio escolar, y recordé lo orgulloso que Jaime siempre había estado de sus hijos. Yo había destruido la reputación de su padre, ¿y para qué? Para demostrar algo que ya a nadie le importaba. Esa tarde, conduje hasta el cementerio donde conocí a Álvaro. Su tumba estaba en la sección nueva, marcada por una lápida sencilla que no daba indicios de la riqueza y el poder que acumuló en vida. Solo su nombre, fechas y una inscripción breve: murió como vivió, solo. Me quedé allí un largo rato pensando en las decisiones que me habían traído hasta aquí. Álvaro había intentado advertirme en su carta sobre el precio de la venganza, pero yo estaba demasiado furioso para escuchar. Ahora seguía sus pasos, acumulando enemigos y aislamiento a partes iguales. Hablar solo es el primer signo de locura, ya lo sabes. Me di la vuelta y encontré a Lucía subiendo por el camino con flores. Parecía más madura que sus 17 años y me di cuenta de que mi obsesión con la venganza la había obligado a crecer demasiado rápido. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Vengo aquí a veces a pensar. Colocó las flores sobre la tumba de Álvaro. Quería darle las gracias por darte el dinero, aunque no estoy segura de que fuera algo bueno. ¿Por qué dices eso? Porque te convirtió en alguien que no reconozco. El papá con el que crecí era amable, generoso y sabía perdonar. Esta nueva versión de ti es fría, calculadora y cruel. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Esa gente me traicionó, Lucía. Se merecían lo que les pasó. Quizá. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué te merecías tú? ¿A qué te refieres? Te mereces ser feliz. Te mereces seguir adelante con tu vida y encontrar la paz. En lugar de eso, te has pasado meses destruyendo a otros y haciéndote miserable en el proceso. Nos quedamos en silencio un momento, mirando la tumba. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía quieres a mamá? La pregunta me golpeó como un impacto físico. Todavía quería a Sara. Después de todo lo que había hecho, después de todo el dolor y la traición, ¿seguía habiendo algo? No lo sé, dije con sinceridad. Estoy tan furioso con ella que no puedo ver más allá de eso. Ella todavía te quiere. Tiene una forma curiosa de demostrarlo. La gente comete errores, papá. Incluso los grandes, incluso los imperdonables. Pero eso no significa que dejen de querer a las personas a las que han herido. ¿Qué me estás diciendo? Digo que tal vez sea hora de dejar de castigar a todo el mundo y empezar a descubrir cómo vivir tu vida. Aquella noche, me senté en el despacho de Álvaro y leí sus diarios una vez más. La historia que contaban era desgarradora. Un hombre que empezó con buenas intenciones, pero que gradualmente fue consumido por su necesidad de venganza y control.
Álvaro había sido muy parecido a mí. Había sido traicionado por gente en la que confiaba y había usado su riqueza para hacérselo pagar. Pero en el proceso, había alejado a todo el que pudiera haberle amado. No quería acabar como Álvaro. No quería morir solo en una mansión llena de secretos y arrepentimientos. A la mañana siguiente, hice una serie de llamadas. Primero, llamé a David Martínez. David, voy a devolverte tu 30% de la empresa. ¿Qué? ¿Tomás? ¿Por qué? Porque no quiero estar en el negocio de la construcción y no quiero pasarme el resto de mi vida vigilándote. Considéralo un nuevo comienzo para ambos. Después, llamé a Jaime Castro. Jaime, te debo una disculpa. Tomás, ¿va todo bien? No, no va nada bien. Me he estado comportando como un imbécil vengativo y lo siento. Lo que hiciste me dolió, pero lo que yo te hice fue peor. Voy a asegurarme de que todos en la ciudad sepan que Jaime Castro es un buen hombre que cometió un error. No sé qué decir. No digas nada. Solo sé un mejor amigo para la próxima persona que te necesite. Finalmente, llamé a Sara. ¿Puedes cenar conmigo esta noche? Tomás, no creo que sea buena idea. Por favor, hay cosas que necesito decirte. Nos vimos en un pequeño restaurante a las afueras, lejos de los cotilleos. Sara parecía nerviosa, como si esperara otra confrontación. Gracias por venir, dije cuando nos sentamos. Tomás, si esto es por Lucía, es por nosotros. Por lo que nos hemos hecho el uno al otro y por lo que vamos a hacer a partir de ahora. He estado pensando en lo que dijiste, sobre tener miedo, sobre sentir que te ahogabas. Déjame terminar. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No me gusta y no puedo perdonarlo, pero lo entiendo. ¿Qué quieres decir? Digo que he pasado meses castigándote por cometer un error y eso no nos ha hecho felices a ninguno. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Tomás, lo siento tanto, si pudiera volver atrás, pero no puedes. Y yo tampoco puedo deshacer lo que te he hecho. Así que la pregunta es, ¿a dónde vamos desde aquí? No lo sé. Creo que deberíamos divorciarnos oficialmente. Legalmente. Definitivamente. Pero creo que deberíamos hacerlo sin destruirnos el uno al otro. Sara asintió, secándose las lágrimas. ¿Y Lucía? Lucía vive conmigo, pero te verá cuando ella quiera. Sin restricciones, sin juegos, sin usarla como arma. Y el dinero, te llevas la mitad de lo que acumulamos en el matrimonio, tal como dice la ley. La herencia se queda conmigo, pero me aseguraré de que no te falte nada. Tomás, eso es más que generoso. Es justo. Y estoy cansado de ser injusto. Hablamos durante 2 horas, perfilando los detalles. No fue fácil y hubo momentos en que la vieja ira afloró en ambos lados. Pero al final de la noche, teníamos un plan con el que ambos podíamos vivir. Al salir del restaurante, Sara me detuvo. Tomás, ¿crees que habríamos podido funcionar? Si nada de esto hubiera pasado, si yo no te hubiera engañado, si no hubieras perdido tu negocio, ¿crees que habríamos sido felices juntos? Lo pensé un largo rato. Tal vez. Pero nunca lo sabremos, ¿verdad? No, supongo que no. 6 meses después, nuestro divorcio fue firme. Sara había encontrado trabajo en otra ciudad y estaba reconstruyendo su carrera poco a poco. Venía a visitar a Lucía cada 2 fines de semana y habíamos logrado mantener una relación civil por el bien de nuestra hija. David Martínez había convertido su constructora en una de las empresas más exitosas de la región. También había creado un fondo de becas para hijos de familias trabajadoras que querían ir a la universidad. Nunca dijo que fuera por nuestra conversación, pero yo lo sabía. Jaime Castro se mudó con su familia a un pueblo cercano donde empezó de cero. Intercambiamos tarjetas en Navidad, pero nunca volveríamos a ser amigos íntimos. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Miguel García había desaparecido, decían que trabajaba como defensor de oficio en otra provincia. Espero que haya encontrado algo de paz. Guillermo Barrio seguía en el sur, por lo que sabía. Dejé de seguirle la pista hace meses. En cuanto a mí, estaba aprendiendo a vivir con la riqueza sin dejar que me consumiera. Había creado una fundación para ayudar a pequeños empresarios con problemas financieros y había pagado discretamente las deudas médicas de varias familias de la ciudad que se enfrentaban a la bancarrota. También iba a terapia, tratando de entender por qué me había consumido tanto la venganza y cómo evitar cometer los mismos errores en el futuro.
La mansión seguía siendo demasiado grande y vacía, así que estaba pensando en venderla y comprar algo más modesto. El fantasma de Álvaro parecía aprobar la idea. Una noche, mientras leía en el despacho, Lucía entró y se acurrucó en el sillón frente a mí. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Eres feliz ahora? Consideré la pregunta con cuidado. Era feliz. Ya no me consumía la rabia. No tramaba venganzas ni alimentaba rencores. Estaba aprendiendo a perdonar, tanto a los demás como a mí mismo. Estoy en ello, dije finalmente. Es un proceso. Me alegro, porque me gusta más esta versión de ti que la versión furiosa. A mí también. Aquella noche, escribí una carta dirigida a la tumba de Álvaro, dándole las gracias por la herencia, pero también advirtiéndole sobre el precio de la venganza. Nunca la envié, por supuesto, pero escribirla me ayudó a entender cuánto había avanzado. Álvaro Villanueva me había dado 89 millones de euros y el poder para castigar a mis enemigos. Pero lo más valioso que me había dado era una lección sobre lo que sucede cuando la venganza se vuelve más importante que la redención. Había aprendido esa lección por las malas. Pero la había aprendido. Y tal vez eso fuera suficiente. 2 años después, estaba en el mismo cementerio, pero esta vez no estaba solo. Lucía estaba conmigo, junto con una mujer llamada Elena con la que salía desde hacía 6 meses. Era profesora en el instituto de Lucía y no tenía ni idea de mi dinero cuando nos conocimos. Le gustaba por quién era, no por lo que tenía. Visitábamos la tumba de Álvaro porque quería contarle los cambios en mi vida. Me parecía importante que supiera que su historia no tenía por qué ser la mía. Sabes, dijo Elena, leyendo la lápida de Álvaro, es un epitafio muy triste. Él mismo lo escribió, dije. Era su forma de advertir a la gente sobre las decisiones que tomó. ¿Qué querrías que dijera el tuyo? Lo pensé un momento. Aprendió a perdonar. Elena sonrió y me apretó la mano. Eso está mucho mejor. Mientras caminábamos de vuelta al coche, sentí una paz que no había experimentado en años. Había tenido mi venganza y casi me había destruido. Pero también había encontrado el camino de vuelta hacia el hombre que quería ser. La herencia de Álvaro me dio el poder para castigar, pero también la oportunidad de aprender sobre la misericordia, el perdón y la importancia de elegir el amor sobre el odio. Al final, esa fue la herencia más valiosa de todas.